Tru. Estás escuchando un fragmento del podcast Entre Grillos. Yo soy Juan José Parcero. Estamos aquí con Vero Teijeiro. Vero, hola, ¿cómo estás? Oli, bien, ¿y tú? Bien, pues eres la primera invitada, la invitada de honor a esta nueva era de Entre Grillos, en la cual vamos a estar trayendo a distintas personas para platicar sobre temas de los cuales ustedes van hablando, ¿no? En sus propias redes o de los cuales tienen un cierto expertise. Y Vero hoy está aquí con nosotros para platicar de un tema que pareciera un tema muy de nicho, ¿no? Un tema que le puede importar tal vez a no tanta gente, como es la desaparición del Comipems. Ahorita vamos a platicar qué es eso, pero básicamente es el examen para entrar a las escuelas preparatorias de la UNAM, del POL y demás. E igual y dicen algunos de los que nos estén oyendo, oye, pues yo ya pasé por la prepa o no tengo hijos que vayan a entrar a la prepa, no me importa mucho este tema, pero me parece que es importantísimo porque cómo se resuelve este problema que puede haber en el tema del Comipems, habla mucho de cómo es que nuestras autoridades están viendo el tema de resolver temas de desigualdad y afrontar las críticas a este rollo de la meritocracia, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y por eso estamos aquí, Vero, para platicar de este tema. Perfecto. No, la verdad es que sí es, pues yo creo que es un tema de nicho, pero justo ese es el problema, o sea, porque el nicho debería ser la Ciudad de México, o sea, bueno, y la zona Sí. metropolitana, ¿no? Que es donde tiene el alcance el Comipems, pero lamentablemente este y cualquier tema de educación definitivamente es un tema de súper nicho y creo que para empezar ese es el problema. Es el problema, pero igual no me sorprendería que al final del día es una propuesta que no sé si impulsó Clara Brugada en un Ujú. inicio y Sheinbaum le dio Sí. fuerza, ¿no? Entonces sí habla mucho de cómo es que este gobierno, que se dice de izquierda y que tiene como la idea de combatir la desigualdad, pues tiene en la mira las posibles soluciones, no solo al tema educativo, ¿no? Sino puede ser a muchos otros temas de desigualdades de ingresos, de acceso a servicios de salud, ¿no? De entrada, para quienes no sepan qué es el Comipems, pues es la abreviatura de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas y de Educación Media Superior, y cada año hacía este concurso, un examen básicamente, a lo cual los chavos que salían de la secundaria o los que ya habían salido años anteriores y no habían podido entrar, podían hacer este examen en la zona metropolitana, porque, bien, gracias por aclarar, no había aclarado, en la zona metropolitana del Valle de México, básicamente la Ciudad de México y algunos municipios o municipios del Estado de México. Y básicamente a los chavos les preguntaban cosas básicas, conocimiento básico de primaria y de secundaria, y conforme al resultado que tenían, ellos podían poner Sus qué opciones. escuelas, las opciones de qué escuelas, qué escuelas querías acceder, en cuál querías quedar, y si tenías un buen resultado, te mandaban dependiendo, o sea, le daban prioridad por el número de aciertos que tuvieras, ¿no? Y ya te iban mandando a la que te tocara. Y había también otros que quedaban fuera de las opciones, ¿no? Y sin embargo, pues llega este nuevo gobierno y dice, ok, a partir de 2025 ya no va a haber exámenes de admisión, solo con que traigas tu certificado de secundaria, no importa si sacaste 10 o si sacaste 6 o lo que sea que hayas sacado, con que traigas el certificado vas a entrar. Estamos hablando de que este año vienen 300,000, un promedio de 300,000 estudiantes que van a egresar de secundaria y que en teoría deberían de tener acceso a cualquiera de estas escuelas, ¿no? Básicamente la razón de Sheinbaum es que considera el examen discriminatorio y pues cabe aclarar por qué se crea el Comipems, ¿no? El Comipems existe desde 1995 y la idea era crear un proceso para que cualquier estudiante entrara a la preparatoria, bueno, bachiller, preparatoria, la educación media superior, de manera dándole, en teoría, ¿no? Igualdad de oportunidades a los estudiantes a través de un proceso transparente para entrar, ¿no? O sea, no importa de dónde vengas, no importa qué pasó, si tú tienes el conocimiento, pasas. Ahí hay un gran asterisco del cual vamos a hablar,
que es este tema de la meritocracia, si en realidad existe o no, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Y pues aquí participaban 458 planteles educativos, ¿no? De la UNAM, las 9 prepas de la UNAM, los colegios de ciencias y humanidades, los SH, que son 5, del Poli los CECIT, que son 19, los colegios de bachilleres, en fin, ¿no? El CETIS, el CONALEP, la. Entonces, un montón de escuelas que entran dentro de este modelo. Y antes de darte la palabra, solamente aclarar que el nuevo modelo, ¿qué es lo que propone Claudia Sheinbaum? Bueno, que ahora, pues cada estudiante, si tienes tu certificado, vas y presentas tu inscripción y te mandan a la escuela más cercana a tu domicilio. Una cosa parecida a la que tienen los gringos, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, la UNAM y el Poli tienen autonomía, pero Claudia Sheinbaum ya les dijo, sí, tienen autonomía, todavía tienen autonomía, pero, yo les recomiendo que no se pongan a hacer pruebas de conocimiento, ¿va? O sea, hagan lo que ustedes quieran, pero ahí les dejo mi recomendación. Recuerden que luego los apretamos con el presupuesto, luego les hacemos por aquí, por allá, algunas manos de puerquito para que hagan lo que yo quiero. Entonces, hay de ustedes si no tomen en cuenta mi recomendación, pero tienen su autonomía, ¿no? Y bueno, listo el intro. Vero, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la anulación del examen de Comipems? Pues es que creo que es justo querer una solución express a un problema. O sea, la desigualdad educativa no proviene del Comipems, ¿no? O sea, el Comipems al final es un examen que se hizo porque, por ejemplo, antes la UNAM tenía su examen, el Poli tenía su examen. Entonces, pues ahora el Comipems era como en lugar de tener que hacer todos esos exámenes, hago uno, ¿no? Y ya yo decido, por ejemplo, yo puse todas las de la UNAM en mis primeras opciones, ¿no? Y luego ya puse, creo que en bachilleres. Entonces, la realidad es que al día de hoy la cobertura de educación media superior es total. Entonces, no va a pasar que si no te quedas en la prepa de la UNAM que querías o en la boca que querías, te vas a quedar sin bachillerato. O sea, eso no pasa. Pero simplemente es como una forma muy absurda de querer resolver el tema de la desigualdad educativa. La realidad pero, es que... a ver, o sea, si no pasa que no te quedes con alguna de las opciones, los estudiantes que no quedan, pues deciden no tomar la opción que se les da. Entonces, o sea, a mí me ofrecen mi, digamos, quinta opción y yo digo, no quiero entrar ahí, mejor me espero un año y lo intento el próximo año. Okay. Tengo entendido que se puede únicamente si es con determinado número de aciertos, pero incluso ahí es donde está el problema. O sea, por ejemplo, en el examen de 2023, el promedio de aciertos de Comipems fue 68 de 128, o sea, el 53%. O sea, desde ahí, pues, es donde ya empezamos a ver el problema, ¿no? O sea, que es algo muy parecido a lo que pasa en el examen de la UNAM. O sea, si vemos que el promedio, ya sabes, la distribución estándar, ¿no? O sea, si el grueso de la población está en 53% de aciertos, o sea, 5 puntos. El nivel educativo que viene es muy bajo. Exactamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con el Comipems? O sea, realmente donde está la demanda más alta es en 2 lugares, que es la UNAM y el Poli. Entonces, por más de que Claudia Sheinbaum no quiera, son escuelas que sí o sí tienen que discriminar de alguna forma a estudiantes. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho más alta que la oferta, así de simple. Entonces, hay más gente queriendo estudiar en las prepas de la UNAM que los lugares que tiene la prepa de la UNAM. Claro. Entonces, se tiene que hacer algo. O sea, sea por cuestión geográfica, que incluso así sería una discriminación enorme. Claro, ahorita lo platicamos. Entonces, sea por una situación geográfica, sea por calificación, sea por lo que tú quieras, sea por un examen de conocimientos, tienes que rechazar estudiantes. O sea, no es real que puedas aceptar a todos esos. Y para el resto de las escuelas hay que ser realistas, la demanda no es tan alta. Para los bachilleres todavía un poquito a veces, ¿no? Pero por ejemplo para los CONALEP, para los de GETI, pues no, realmente no. No son la prioridad de casi nadie. Entonces, la idea a mí personalmente, como algo a largo plazo, no me parece mala. O sea, yo sí creo que la gente debería ir a la escuela que le quede más cerca en lugar de tener que invertir un chingo de recursos. O sea, yo fui a la Prepa 2, que está en Iztacalco, y tenía compañeros de NESA, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está lejos, pero tampoco está tan cerca. Sí. Entonces, definitivamente hay más escuelas cerca de su domicilio, ¿no? Pero ellos hacían justo ese viaje porque era una opción de mejor calidad. Claro. Entonces... Sí, o sea, ahí la razón para tomar, o sea, para que alguien se vaya y viaje
40, 50, una hora, dos. Yo conocía gente que Sí. se echaba 2 horas para ir a la prepa o para ir a la uni, en la UNAM igual, y pues era eso, ¿no? O sea, pues porque claramente no tienes Ujú, cerca alguna opción del mismo nivel, ¿no? totalmente. Eh, Ujú. No, no. No, entonces justo es un poquito entender esa idea. Creo que a mí lo que no me gusta de esto y que creo que es algo que suele hacerse constantemente en el gobierno es ofrecernos como soluciones encímeras y rápidas a problemas que son muy complejos, ¿no? Entonces, eh, insisto, creo que la idea a largo plazo, como una meta a largo plazo, es buena, pero para que eso suceda, pues realmente tenemos que nivelar hacia arriba, obviamente, pues valga la redundancia, el nivel de todas las escuelas, pero aquí entra otro problema que usualmente se deja de lado, que es que el nivel de las escuelas también se basa no nada más en los maestros o en el plan de estudios y bla, 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 también se basa en el perfil de ingreso. El Entonces, nivel que traen los chavos exactamente. que O entran. sea, la gente cree que si tú estudias en una universidad elite, o sea, es porque los maestros son muy buenos y te van ahí como a dar toda la verborrea, ¿no? O sea, y no, la realidad es que pues toda la colaboración que tú tienes con tus compañeritos en clase es un factor muy importante del nivel educativo de una escuela. Entonces no es lo mismo, con todo el perdón, que te pongan a hacer un trabajo de la materia que quieras con una persona que trae un nivel adecuado para bachillerato, a que te pongan a hacer un trabajo con alguien que trae literalmente el nivel de lectoescritura de Un niño. primero de secundaria, si bien nos Ujú. va, ¿no? Sí, Entonces, y eso obviamente pues va a afectar todo, va a afectar la retroalimentación que puedas tener de tus compañeros, las participaciones que escuches en tu clase, de las sí, cuales tú claro. puedes absorber conocimiento también, los trabajos en equipo, el ritmo al que se pueden mover los maestros, porque eso pasa mucho también ya en Ujú. bachillerato y en universidad, porque en primaria y secundaria no es que les valga madre, Sí, pero pues la pero... SEP ya es como de pásenlos, ¿no? Me Sí, vale. sí, sí. En bachillerato y en universidades donde ya empieza a pesar eso, porque los maestros ya no tienen esa presión de los tienen que pasar a todos, ¿no? Entonces, de repente tú llegas a universidad y hay maestros que tienen que andar repasando temas de matemáticas de secundaria. Entonces, Sí, obviamente, pues eso también, si sí, geometría haces esa básica, ¿no? mezcolanza, sí, no más. Los tienes que andar, todavía, pues, en, digamos, tiempo que podrías usar en que los alumnos desarrollen conocimientos, tienes Te que tienes que usarlo en regresar. Sí, claro. regresarte a lo que debieron haber aprendido en primero de secundaria, tercero de secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. sí es, para mí ese es el problema con esta iniciativa. No creo que sea malo, o sea, yo sí creo que lo ideal debería ser que la gente pueda tener una escuela de calidad cerca de su hogar, Sí. pero no puede, hasta se me hace injusto obligarlos o querer obligarlos a ir, así como, e insisto, ahorita vamos a hablar de esa discriminación, pero si nos queremos basar por situación geográfica, sí, salvo casos es muy específicos, como no sé, CCH Oriente, la Prepa 2 incluso, Sí, que están buenos, son pues buenas ujú, escuelas, pero en lugares con un promedio de los estratos socioeconómicos ajá, bajo, ¿no? sí, Sí, o sea, la mayoría de las escuelas con más prestigio, ¿no? Pues tienden a estar en lugares exactamente. donde hay gente más acomodada. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que aquí el tema educativo suena mucho cliché, ¿no? Pero, o sea, es que necesitas un plan que abarque todos los niveles de problemas, ¿no? Y aquí yo apuntaba, ¿no? Entre los varios problemas que puede tener el tema educativo en México, ya mencionamos el bajo nivel educativo tanto de los alumnos como a veces de los profesores, los recursos insuficientes y a la baja, que este año bajó el presupuesto en educación, pero aquí entra desde la infraestructura, ¿no? Las escuelas que en zonas, particularmente zonas rurales y demás, que no tienen las condiciones mínimas necesarias para tener, pero hay lugares donde ni siquiera hay escuelas, ¿no? Hasta, pues, los bajos recursos para nóminas, para contratar gente, para contratar profesores de relativa calidad. También tenemos los problemas políticos, ¿no? Que está ahí los sindicatos y todos los intereses que hay dentro del tema educativo, ¿no? La CENTE, el CENTE y demás grupos que juegan un papel al momento ahí de querer hacer cambios a profundidad. Si no recordarán el tema que a la fecha
seguimos teniendo de la reforma educativa, ¿no? Que si es buena, que si no la quieren, que si sí, que si le echaron para atrás. Y bueno, y dentro de todo esto, o más allá de todo esto, está el tema de la desigualdad educativa. Va de la mano con todo esto, ¿no? Ya lo platicabas de cómo tiene que ver el nivel de la escuela con el nivel de los alumnos y demás. Y solo en esta parte es donde el Comipems tiene una pequeña injerencia, ¿no? O sea, en atacar o no, o empeorar la desigualdad de acceso a una educación de calidad. Ahora, el tema es que yo mencionaba el tema de la meritocracia, porque pues la idea del Comipem surge a partir de un ideal meritocrático, ¿no? Si si le echas ganas, tú puedes entrar. ¿Cuál es la mejor prepa? ¿La 6? No sé. Pues las que siempre tienen más demanda son la 2, la 6 y la 5, creo. La 2, la Por 6 y la ahí. 5. Si tú le echas muchas ganas, vas a poder entrar a la 2, la 6, la 5. Solo tienes que machetearle al libro, ¿no? Eso es lo que la idea meritocrática te dice. En la práctica, sí, hay que reconocerlo, hay muchos problemas del tema meritocrático, ¿no? O sea, básicamente, si tú vienes de una familia de escasos recursos o de una familia rica, pues las probabilidades, o sea, el piso no es el mismo, ¿no? Tú arrancas la carrera desde un lugar muy diferente, porque tu familia puede o no darte acceso a una educación básica de mejor calidad o de peor calidad, tener capital cultural, ¿no? O sea, de que tus papás te puedan ayudar con las tareas, a explicarte, te puedan dar acceso a educación complementaria si la requieres o no, la estabilidad emocional y demás financiera de la casa, ¿no? O sea, que ahí habría que ver qué tanto hay correlación del nivel de socioeconómico de las familias con una estabilidad emocional y financiera, pero bueno, todos esos factores van influyendo y al momento de llegar al Comipems, pues aunque todos tienen el mismo examen enfrente, pues las condiciones de arranque son muy diferentes y es probable que los estudiantes que vienen de familias ricas, pues ya les vaya a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un trabajo que atacar. Eh, Ahora, el tema es si eliminar el examen resuelve este problema, ¿no? Porque de entrada, a ver, si la mayoría de las escuelas de menor calidad están en lugares con niveles socioeconómicos bajos, pues los pocos casos que sí hubieran funcionado con la meritocracia, para irse a una prepa 2, prepa 5, prepa 6, pues ya les estás bloqueando, ¿no? Ujú. Y aparte es muy, o sea, yo creo que aquí el problema es que para mí el Comipems es como un objeto inanimado. O sea, el Comipems lo único que hace es como, es tal cual un examen y pues acomoda a la gente, ¿no? Es como, entonces el Comipems pues realmente no puede resolver los problemas que hay detrás y ese es mi conflicto con eliminar el Comipems, ¿no? O sea, no se nos está vendiendo como algo que va a solucionar la desigualdad educativa cuando no es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas toda esta parte de la meritocracia, yo soy muy fan de siempre recalcar todo el tema de la primera infancia, ¿no? O sea, que realmente lo que sucede entre que naces y los 5 años, y en especial en los Es primeros 2 clave. años, es súper determinante para el resto de tu vida. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? En México, la infancia temprana no existe. O sea, el desarrollo de la infancia temprana es casi inexistente. Lo más parecido que tenemos o teníamos eran las estancias infantiles, que pues ya murieron, pero pues ya van a regresar y quién sabe. Y las guarderías de el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Que al ser seguridad social, pues sabemos que el 60% de la población no tiene acceso a ellas. Y realmente eso dista mucho de ser como todo lo que se espera de la infancia temprana, pero pues es mejor que nada, ¿no? Entonces esto nos dice que el 60% de la población ni siquiera llega a eso, ¿no? Y entonces todavía de ese 60% de la población, pues obviamente hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero que no están al alcance de todos. No es lo mismo la señora de Polanco que lleva a su cría a la guardería o a la bebeteca de 10,000 pesos al mes, Ujú. que la señora que realmente no se puede costear ese tipo de cosas o que cae en cosas de, pues le voy a dejar a la cría las frutitas en la pantalla todo el tiempo porque si no, no puedo No puedo trabajar y no trabajar puedo y comer, hacer ¿no? las cosas. Ajá. Exacto. Entonces, creo que son ese tipo de cosas lo que no estamos viendo y yo voy a insistir, o sea, el mayor problema que tenemos en temas educativos en México es que nos vale madre la educación. Como país, como cultura, nos vale madre. O sea, si vemos los resultados, cuando salen los resultados de PISA,
Pues sí es noticia, o sea, pero usualmente es noticia como de golpeteo. O sea, si está Peña Nieto, es como de, ay, vean, la educación está del nabo, ¿no? Y si es AMLO, ay, vean, la educación está Pero del la nabo. educación siempre está del nabo. Ajá, exacto, la educación siempre... Yo, por ejemplo, lo dije, o sea, yo cuando hice el análisis del PISA pasado, realmente si tú ves el análisis, sí se bajó, porque sí hubo una disminución, pero está a la par de la disminución, o sea, está en el promedio de la disminución global, eso que Sí, te por la dice pandemia. que es por la pandemia. O sea, por ejemplo, en salud sí hubo, o sea, está el promedio Resultados, y México sí, está como muy arriba mucho o muy peor abajo, del ¿no? promedio, ¿no? Entonces, eso pues te indica que sí es algo más local. Ajá, En pero... el caso de educación, no. O sea, en el caso de educación, si estamos en el estándar, pues quiere decir que sí, porque todos cayeron. Entonces quiere decir que si estamos en el promedio de caída, pues que realmente sí es algo muy relacionado a la pandemia, a todo este tema de las clases en línea y demás, ¿no? Sí. Entonces tampoco vamos a decir que el gobierno de AMLO lo hizo mucho peor, porque no es cierto. O sea, Solo fue igual de mediocre que todos los pasados. Totalmente. Pero a mí lo que sí me conflictúa es como, en lugar de querer atacar las causas y querer ver, por ejemplo, atacar la desigualdad, ahorita que decías tú de no empiezas en el mismo lugar, es justo eso. O sea, algo tan simple como invertir en la primera infancia, que es un pacto que, por ejemplo, AMLO no quiso firmar. Sí lo firmaron los otros dos. Sheinbaum sí lo firmó, el pacto por la primera infancia. Pero a la mera hora no se hace nada e incluso socialmente tenemos todavía que trabajar mucho en entender más cuáles son las necesidades de los niños, cómo funciona su crianza, cuáles son sus etapas. Por ejemplo, me da risa que luego hablas justo del tema de pantallas y te llega la señora y te dice, no, es que mi hija yo sí le pongo las pantallas y es bien inteligente porque tiene 2 años y ya sabe contar hasta el 20, ¿no? Y es como, señora, tiene 2 años, no necesita saber contar hasta el 20, ¿no? O sea, te necesita estar como desarrollando su habilidad motriz, estar jugando, o sea, ya cuando llegue a la escuela que aprenda a contar, no le va a pasar nada, ¿no? Y pues de hecho eso pasa, o sea que luego llegan a la escuela y pues sí saben contar hasta el 20, pero escriben ahí todo feo porque no desarrollaron su habilidad motriz, ¿no? Entonces, este, creo que ese es un tema que a mí me desespera mucho, porque yo de verdad, incluso cuando hice hace como un año sobre este tema, cuando por primera vez lo dijo Clara Brugada, sí me quedé así, pero ¿cuál es el punto? O sea, porque la desigualdad no se va a eliminar, o sea, y al contrario, creo que es algo que puede incrementar la deserción escolar que de por sí es altísima en el nivel medio superior. ¿Por qué? Porque justo lo que decíamos, o sea, de inicio en medio superior, a veces, ¿no? Porque sí también pasa, sobre todo en bachilleres, bueno, sobre todo en lo que no es un poli, pues ya no es como de, ay, no sé nada, pero pues porque el maestro le van a cagar el palo ahí 1000 horas, pues me va a pasar, ¿no? O sea, en medio superior eso ya no pasa, si no sabes, si no pasas, no pasas, entonces, obviamente, pues llega ese problema de la deserción escolar, que el mismo problema de la deserción escolar se ve desde un punto de vista 100% financiero. O sea, cuando hablamos de deserción escolar, los políticos, ¿qué te dicen? Becas. O sea, y obviamente es una realidad que hay gente que abandona el medio superior por este tema, pero también es una realidad que se abandona por el tema escolar. O sea, es gente que viene arrastrando carencias literalmente desde jardín de niños. Y entonces llega la prepa, ya no lo están pasando porque tienen que pasarlo, porque si no cagotean al maestro, o aunque lo pasen, pues son conscientes, o sea, es como de, güey, o sea, todo, este güey sí le entiende y yo no, o sea, también vamos mermando su confianza y demás, y pues obviamente también por eso en medio superior el nivel de deserción es tan alto, no nada más es porque hay problemas económicos, o sea, no es como que la gente que tiene 16 años tenga más problemas económicos que la gente que tiene 12, ¿no? Sí. O sea, tal vez hay casos particulares de que, no sé, ¿no? O sea, te murió el papá y no hay quien mantenga la familia y así. Pero sí, en general es multifactorial, ¿no? Y justo en ese sentido, tal vez, o sea, de entrada yo no sé si eliminar el Comipems en algún momento era una buena idea o mala idea. O sea, entiendo lo injusto de que estudiante, incluso bajo una idea de que sí existiera la meritocracia y un piso parejo, entiendo que es un poco injusto que los mejores estudiantes vayan todos a un lugar y los peores a otro y así, pero al mismo tiempo no sé si es algo que, que deberíamos de evitar.
te digo, eso considerando un piso parejo, ¿no? O sea, no sé si es malo en sí hacer una división conforme empieza a especializarse la educación en niveles de capacidad, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, creo que independientemente de si si querían eliminar o no el Comipems, pues el paso necesario era primero, pues, ir emparejando el piso en las escuelas, ¿no? Pero yo no sé, hay una, aquí, o sea, ni tú te dedicas de lleno al tema educativo ni yo, entonces no lo sé. No sé si haya un examen unificado o algo así que permita como medir el nivel que traen los estudiantes de distintas escuelas, porque porque sí, o sea, tenemos la percepción de que la prepa 2, la prepa 5, la prepa 6 son mejores que otras y que dentro de los distintos tipos de planteles, las de la UNAM y las del Poli son las mejores y de ahí van para abajo y así, pero en la práctica no sé si haya datos que respalden o refuten esto, ¿no? Creo que tocaste un tema muy importante porque a mí como alguien así que le apasiona el tema educativo y el análisis de datos, de verdad para mí una de mis mayores frustraciones es que en México no hay datos de un carajo. O sea, y en el tema educativo es 10 veces peor. Por ejemplo, hace rato que dije lo de Comipems del promedio, ese tal cual me ayudó un amigo que se dedica más al análisis de datos porque es tal cual un PDF como de 700 hojas con una tablita con varias columnas. O sea, todavía el de la UNAM cuando yo lo hice es tal cual, te tienes que meter uno por uno, o sea, Ah, escuela y carrera, y sí. así copiar y luego filtrar y No, así qué horror. uno por uno, y son un chingo. Es que, Entonces no hay, ajá. o sea, para quienes trabajamos con datos en México, es un verdadero dolor de cabeza que Ujú. ellos a propósito complican el acceso a la información, porque a ellos les da igual, ellos tienen la base de datos y tú puedes poner la base de datos en distintos formatos. Si la pones de tal manera que los datos sean abiertos y accesibles, nos facilitarían mucho la chamba, pero por algo no quieren hacerlo Sí. y nos complican la vida para que nosotros no podamos hacer un análisis basado en estadísticas y entonces te ponen el PDF, está como ahora ¿qué fue el plan de gobierno de Sheinbaum? O no me acuerdo qué, que fue un PDF No, donde sí, no podías ni también. buscar las palabras, o sea, ni siquiera, Escaneado. escaneado, o sea, una cosa brutal para un gobierno que además tiene a un cuate como Pepe Merino, Ay, ajá. que se la pasaba diciendo de que, sí, el libre acceso de datos y Sí. facilitar el acceso ¿no? Y entonces estas estrategias, pequeñas estrategias, ustedes como público tal vez no las vean, pero a nosotros Sí. nos parte el alma, por decirlo Sí, así, ¿no? porque por ejemplo, en temas educativos, el examen de la UNAM sí tiene como una mayor información demográfica de dónde vienen los estudiantes, pero a lo que yo puedo acceder de forma pública y abierta es al resultado. O sea, el folio que no me dice absolutamente nada, o sea, porque no sé si tiene 18 años, 25 de Si pública, viene de privada, aquí, de de la allá. ciudad, de Tabasco, y el número de aciertos y si quedó o no quedó, eso es todo. En el poli no puedes acceder a absolutamente nada. O sea, para que tú puedas ver los resultados del poli necesitas tener un folio y eso para revisarlo y puedes acceder al tuyo. Con mi PEMS lo mismo. O sea, puedes revisar cuántos quedaron, cuántos no quedaron y ya, ¿no? Y por ejemplo, en tema educativo, y ese es como también un complejo que yo tengo, es que no existe algo estandarizado. Yo sé y yo no soy la mayor fan que existe de la educación estandarizada, pero es necesario. O sea, las evaluaciones estandarizadas son necesarias a nivel país y cuestión de políticas públicas. Ya a nivel local, a nivel escuela, sí sabemos que es importante cómo centrarse más en el alumno, incluso las necesidades de la De escuela, la etcétera. región. Pero a nivel política pública, a nivel país, sí se necesitan esos datos y esos datos no existen. O sea, en el sexenio antepasado, porque no es el pasado, tenemos el INEE con doble E, que sí entregaba como ciertos reportes cada Ujú. año. El sexenio pasado, o sea, justo hace rato me quedé pensando y tengo que checarlo, pero hubo, porque después estuvo la Mejor Edu, que Diosito tenga en su gloria, junto con Sí, los otros organismos los autónomos. 6. La Mejor Edu sinceramente no me dolió. Sí. Pero la Mejor Edu hizo un reporte que en teoría tenía que sacar cada año y el primero salió hace 2 años. O sea, le tomó 5 años a la administración hacer un reporte de esto, ¿no? Y los resultados fueron atroces. O sea, por ejemplo, el 99% de los alumnos de quinto de primaria no sabía ordenar fracciones de diferente denominador, ¿no? O sea, estamos hablando, deja tú que si tú puedes o no, o sea, estamos hablando que es un conocimiento que deberías tener a ese nivel y básicamente Fresco, nadie lo además. tiene. Sí, no, O no. sea, y siempre hacen como
no hay información, o sea, yo sí soy de la idea, y ese es para mí uno de los mayores problemas, que ese es otro tema. O sea, en México, cada sexenio, cada pinche sexenio, viene el nuevo plan, el nuevo no sé qué, el nuevo enfoque de la educación, la nueva escuela mexicana, Sí, la no hay un nueva escuela plan mexicana. a largo plazo. Exacto. Cada 6 años Ujú. es borrón y cuenta nueva. A ver qué tarugada Exacto. se le ocurre al tarado de enfrente, ¿no? Y a mí lo que me desespera es que aparte de que eso está mal y de que no ayuda en un carajo, nunca, jamás contemplan el rezago educativo. Ujú. Entonces tienen como esta idea de que yo es lo que digo, como eso de déjalos muertos y vámonos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que puede parecer fríamente pragmático, pero pues el problema es que los muertos son la inmensa mayoría de los estudiantes. Sí. Entonces, si fueran 10% de los fulanos, pues se me hace ojete, pero dices, bueno, Bueno, pero puedo el entenderlo, o sea, 99% no te sabe lo ajá, o básico sea, de matemáticas para secundaria, sí, o sea, sí está porque difícil. algo que pasa mucho también con las evaluaciones es que la gente, va de lo mismo de que no nos interesa ni la educación, ni sinceramente ni siquiera los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de PISA y hablamos de que salimos mal en PISA y shalala, la cosa que sí o sí, o por ejemplo esta prueba de la mejor también, o las que llegan a hacer de gobierno, lo que te van a decir sí o sí, es como, pues es que los alumnos lo hacen a lo güey porque no les interesa. Ok, sí, puede ser. O sea, pero el examen de la UNAM respalda eso, el Comipems respalda eso, o sea, no es como que la diferencia entre la evaluación, o sea, como que en PISA estamos acá y en Comipems estamos acá, no, o sea, no, estamos Ujú. mal en cualquier En maldita la que evaluación que pongas. agarres. Sí. Entonces yo no dudo que haya alumnos en primaria que les haga la prueba PISA y que sí se... Este, pero en general, no. Y entonces creo que ese es un problema enorme que tenemos, que sabemos que estamos mal en educación, que tenemos como ciertos datos por aquí o por allá de los que más o menos podemos agarrar información muy sin contexto, o sea, de quién es quién, de si los de públicas son mejores o los de públicas son mejores, los de privadas, perdón, pero no tenemos más. O sea, entonces al gobierno no le interesa combatir el rezago, pero ni siquiera podemos medir el rezago. O sea, Ujú. sabemos que No existe, sabemos cuánto. podemos verlo de forma por aquí o por allá, pero no lo tenemos claro. Y es justo eso, o sea, es como, el Comipems discrimina porque no permite que haya, pero ¿cómo sabemos que discrimina? Porque sabemos cuántas personas de cada nivel socioeconómico, de cada decil de la población hay en cada una de las escuelas. O sea, ¿hay conocimiento de eso? Porque no creo que haya conocimiento de eso. Y si sí, según yo, no es público. No, Ahora, público no. ¿sabes cuál? ¿Qué me parece? No sé si, no sé qué opinas tú, pero a mí me pareciera que particularmente desde el sexenio pasado, no que otros no, pero pareciera que el plan a nivel educación es que los estudiantes sigan a través, las becas están bien, pues, pero que mantener a los estudiantes con incentivos para que sigan estudiando con las becas y hacer que la gran mayoría de los que se puedan salgan con su certificado, su título, ¿no? O sea, mete y saca universidades para que Oh, todos sí. tengan títulos universitarios. Y ahí, o sea, una pregunta que dejo al aire es, o sea, eso, o sea, ¿hasta qué punto nos sirve que todo mundo tengamos títulos universitarios en un país donde, ¿cuáles son las estadísticas de empleos formales? O sea, además le han metido, y creo de manera correcta, y creo que la gran mayoría del país así lo considera, porque creo que es la principal razón por la que Morena siguió en el poder, le han metido mucho al impulsar los salarios bajos, ¿no? Con el salario mínimo, el aumento al salario mínimo y ciertas protecciones a nivel laboral que están muy bien. Entonces es como de, me parece que estas son como medidas como para impulsar una especie de sueño, el sueño americano, ¿no? De tener una buena vida aunque seas cajero de McDonald's, ¿no? O Ujú. sea, que tengas el suficiente ingreso como para vivir relativamente bien. A la par que a nivel educativo es como que todo el mundo tenga títulos, ¿no? Entonces son como dos ideas que van medio en caminos dispares y que sobre todo el hecho de que todo el mundo se gradúe y tenga títulos y no sé hasta qué punto tenga como un sustento en que eso va a mejorar en algo. O sea, sé que van a decir, con la 4T subió el número de estudiantes Ah, que sí. egresaron, ¿no? Y ese va a ser el logro que van a presumir. Pero ¿de qué te sirve cuando el nivel educativo, pues no es bueno, ¿no? O sea, e incluso es peor porque, pues, más escuelas se van a abrir con un mal nivel educativo y las que estaban mal no van a mejorar, ¿no? Entonces, no sé. Pareciera que me da la impresión de que ese es el objetivo, ¿no? De esta administración. En general eso ya viene haciéndose desde hace varios sexenios, porque justo la idea es subir como
o sea, el nivel educativo, pero pues como es lo que hablábamos, no hay forma de medirlo. Entonces, ¿cómo medimos el nivel educativo? Pues por escolaridad. O Sí. sea, si antes era tercero de primaria y ahora es quinto de primaria, pues mejoramos, ¿no? O sea, pero muchas veces no vemos, no estamos enfocándonos para nada en la calidad. Y si le sumamos a eso que México es un país en extremo transaccional en temas educativos, o sea, sí tenemos mucho esa idea de ve a la escuela, saca tu papelito 1, luego tu papelito 2, luego tu papelito 3, luego llegas a la universidad, sacas tu titulito y ya tienes la vida resuelta, ¿no? Porque pues es algo que nosotros vimos y que en muchos casos era, en la mayoría de los casos era cierto. O sea, si en la época de mis abuelos tú tenías licenciatura, pues sí tenías casi la vida Sí, resuelta. O sí, sí. sea, Pero hoy en día hoy en día no. estaba viendo un estudio, ay, no me acuerdo ahorita dónde, pero sí publicado, en una revista gringa, de que 1 de cada 3 titulados en México como médico no ejerce como médico, ¿no? Mm. O sea, y eso es descontando a todos los muchos que trabajan precariamente en el CIMI y en el consultorio del ahorro y así, ¿no? Entonces, o sea, y eso es medicina, que es de lo que tendemos a pensar que es como de lo que más te puede garantizar como Ujú. un buen futuro laboral, ¿no? Entonces, 1 de cada 3 no tiene chamba, seguramente o porque no encuentra o porque los que encuentra son como las vacantes que tiene el gobierno abiertas de que, claro que sí, vete a la sierra, Ajá. en condiciones deplorables, no te damos nada y te vamos a pagar 2,500 pesos la quincena. ¿Jalas? Y tú te defiendes del crimen organizado Tú te si llegan defiendes a del la crimen quinta. organizado y pero lo tienes que hacer por amor a México, no lo haces y Sí. qué poca. No, entonces, o sea, ¿de qué nos sirve estar queriendo meterle más y más y más y más gente con títulos al mercado, a mercado laboral que no tiene para eso, cuando puedes impulsar otras cosas, ¿no? Y además impulsar el nivel educativo de lo que ya hay. Bueno, no, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, Sí. Es un tema divertido. Yo siento que, irónicamente, hablando de temas de discriminación y eso, mucho de esto viene del clasismo inherente que tenemos en México. O sea, en México como que si nosotros terminamos la prepa, pues está la opción obviamente de ir a la universidad, pero pues también debería estar la opción, y sí está, ¿no? Pero no lo vemos tanto la opción de una carrera técnica, ¿no? Que sí, son un profesiones oficio, que una carrera. también tienen pues salida laboral, ¿no? Sí, Pero pues y obviamente se probablemente vería como un tienen, fracaso. O sea, la gente prefiere estudiar sí, literalmente, perdón, cualquier pendejada en una universidad puede decir que son a decir licenciados. que son carpinteros o Sí, plomeros o albañiles, bueno, no albañiles, pero pues, sí, certificados, sí. ¿no? Entonces, pero eso sinceramente sí va mucho de, pues, esta idea absurda que tenemos, pero también es esa transaccionalidad, o sea, que pasa en la primaria cuando el maestro les llama y les dice, oye, es que tu hijo no tiene el nivel, y entonces ellos se aperran, o sea, lo único que les interesa es que lo pasen, o sea, Ujú, así el ujú. morro no sepa nada, o sea, yo vivía con mi roomie era maestra de bachillerato, y tal cual, o sea, o sea, querían que pasaran alumnos que no estuvieron en una sola clase. Y Sí. es como, porque ahí está otro tema que no hemos tocado, pero que tiene mucho peso, que son los papás. Este, Mm. ese sí podría ser todo un episodio, ¿no? Entonces muchos papás, sinceramente, lo único que les interesa es que el niño pase. Otros, no tanto eso, pero faltan también muchos, precisamente porque no hay forma de medir nada, faltan muchas herramientas para que los papás puedan, pues eso, entender cómo está su hijo. O sea, porque la única herramienta que tienen la mayoría de los papás, sobre todo aquellos que igual y no tuvieron acceso a educación o no saben tanto de estos temas, pues son las calificaciones. Entonces, si mi hijo llega de la escuela y tiene 9, yo asumo que está Está bien. bien, O ujú. sea, Pero un yo no voy a 6 es... asumir que trae un pinche rezago horrible, porque pues, güey, tiene 9. Y por eso Sí. también llegan al Comipems, sacan 60 aciertos y no entienden por qué. Pero si mi hijo tiene 9 de promedio, Sí, sí, sí. Este entonces, examen que no saben cómo lo hacen, ¿no? Preguntan ajá. cosas bien raras. Sí, no, no, no. O sea, te voy a decir, yo doy clase en una universidad privada y nunca me ha tocado que un papá llegue, pero sí he sabido de casos para el acceso a la prepa de ese lugar y y en un no recuerdo, ¿verdad? Que sí llegaban papás, sobre todo para el examen de acceso de, no, es que mi hijo como que no entró, ¿no? No, 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 pero pues cómo, a ver, hay que haga otra vez el examen o cómo le hacemos, ¿no? Y sí se ponen bien impertinentes los papás. Y esto estamos hablando de a nivel, bueno, lo de acceso fue a nivel prepa, Ujú. pero sí, ¿no? O sea, y sí pasa que a mí no me ha pasado nunca, pero para calificaciones también me he llegado a enterar de casos de papás que ya en universidad y llegan a pelearle al profesor y es como su hijo
no sabe un carajo porque no le importa, ¿no? O sea, no le pone atención a esto. E incluso a mí me han llegado a pelear alumnos, ¿no? De que no se presentaron literal el 90% del semestre y era como de, no, pero ¿cómo que? Reprobado, profe, pues, no viniste, ¿no? Entonces sí es una cultura muy de, con que tenga el papelito, con que Ajá. tenga el número arriba de tal, arriba de 8, ya estoy excelente y ya con eso, ¿no? Sin importar si eso está sustentado con conocimiento. Ajá. Y luego por eso viene también este tipo de problemas, porque queremos que la gente tenga ya, o sea, ya pusieron 1000 universidades para que absolutamente todo aquel que quiera, así tenga nivel de tercero de primaria, puede estudiar una carrera universitaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a usar tiempo, va a usar recursos, porque incluso si es una educación pública, gratuita, pues la educación cuesta, o sea, de repente le vas a tener que invertir, aunque sea algo, ¿no? Y va a ocupar 4, 5 o 3 años de su vida y va a salir a un mercado laboral en donde no la va a armar porque no tiene las competencias. Y otro problema que esto genera también, pues es que abarata los salarios de la gente que tiene una Mm, licenciatura. O sea, claro, porque ahora porque ya te tienes un mercado encuentras, laboral exacto, con tienes un chingo. un chingo de Entonces, graduados y yo que, ¿no quiero una... quieres tú? Te traigo Ujú, este, ¿no? Y al final del día, para lo que la gran mayoría de los trabajos requiere, tal vez no importa que ujú. tengas o no el conocimiento. Sí, o sea, porque ahora yo quiero un asistente administrativo y es como, güey, pues puedo pedir a un licenciado en Licenciado. administración y pagarle el salario mínimo. Sí, Alguien lo va a aceptar, ¿no? No es algo seguro que yo alguien lo haría, acepta. ¿no? Pero pues se puede, o sea, Sí, pero sí, sí, muchos sí sí, lo sí. hacen. Y entonces eso también que hace, pues que todavía rezaga más a la gente que no estudió una carrera, ¿no? Entonces, Claro. o sea, sí es algo que o sea, no te está ayudando a nada y que solamente es como ir ocultando en todo. Y creo que ese es el problema con Comipems, o sea, con eliminar Comipems. O sea, para mí se me hace el equivalente a si yo estoy tratando de bajar de peso, pretender que porque rompo mi báscula, pues ya no, o sea, Ándale, ya no ándale. estoy en sobrepeso, ¿no? Entonces, Los pocos mecanismos para medir que tenemos, hay que quitarlos, ¿no? O sea, ujú, es como, eso no va a resolver nada, solo va a ser, es como con la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? O sea, si no tenemos acceso a ujú. la información, si no tenemos para medir la pobreza, pues pareciera que va a ser más fácil resolver los problemas cuando en realidad solo los estás escondiendo, ¿no? Ahora, como la gente siempre dice, es que ustedes siempre critican, ¿no? Pero no ofrecen, digo, La la gente clásica. como que, ajá, Ojalá no se sí ha le enterado exigieran al que... gobierno, Sí, pues está bien. exacto, exacto, exacto. Me exigen más a mí que al La- presidente, pero... exacto, la gente no se entera que no tengo un salario público de cientos de miles de pesos, pero bueno. Pero aún así, o sea, sí quiero hablar un poco de, o sea, qué es lo que nosotros en nuestra, tú mucho más expertise que yo, pero yo no expertise educativo, a pesar de que doy clases, no me hace ningún experto en educación. Pero sí, ¿no? O sea, ya hablamos de la necesidad de tener información, estadísticas para poder tomar decisiones, ¿no? O sea, debemos estar exigiéndole al gobierno, ¿no? O el gobierno debería estar, porque además es algo que no requiere tanto esfuerzo, o sea, simplemente es medir lo que ya tienes, ¿no? O sea, no requiere más que tener ahí a un par de compadres que estén ahí preguntando al momento de las admisiones, no sé, oye, de dónde vienes? Medir de cierta manera el nivel Ujú, socioeconómico y tal, y esa información tenerla disponible para análisis, eso es un punto de partida esencial, pero que nadie quiere hacer porque es mejor trabajar en lo oscurito y que no exacto. sepamos qué están Ujú, haciendo mal ujú. a tener la información visible, ¿no? Y una vez que tuviéramos esto, entre las opciones que, por ejemplo, existen, que los gringos tenían y que ahorita se les están echando abajo, pero a mí me parecen buenas, son este tema de las cuotas, o sea, alternativas a desaparecer Mejor Edu, ¿no? Digo, a Come Pems. Comipems. Ajá, El tema de las cuotas, o sea, ujú. el meter un porcentaje de alumnos de distintos niveles Estratos. socioeconómicos, de distintos estratos, a todas las escuelas. ¿Qué opinas de eso? Eso a mí me gusta, pero y justo es algo que no me encanta de esta parte que justo va mucho del lado gringo, ¿no? En Estados Unidos pasa mucho que donde están las escuelas de mejor nivel, a los alrededores se vuelve carísimo vivir porque la gente quiere mandar allá a sus hijos, ¿no? O Claro. sea, en Estados Unidos no es como en México que con 3,000 varos pagas una escuela privada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, en Te Estados sale Unidos más pues sí barato necesitas mucho mudarte. varo para poder pagar una escuela privada, Sí. ¿no? Entonces, aquí pues te sale mucho, o sea, y eso pasa mucho, y de hecho hubo un escándalo en el 94, no me acuerdo cuándo, de justo de eso, o sea, de que había como un tema de corrupción inmobiliaria relacionado 100% a las escuelas. Este,
Entonces, a mí algo que no me encanta o sea, me gusta como el hecho de que la gente no tenga que gastar tanto dinero para ir a la escuela, pero algo que no me encanta es justo que elimine esa diversidad. O sea, que esa diversidad, yo sí creo que a pesar de que, como alguien que estudia en prepa de la UNAM, yo sí creo que esa diversidad existe en las prepas de la Claro, UNAM. y ahora los morros de Coyoacán y los morros de Iztapalapa van a estar segregados cada quien en su escuela y no se van a topar, ¿no? Exacto, o sea, porque por ejemplo pues yo vivía relativamente cerca de mi prepa, ¿no? Pero pues pregúntame a mí cuando chinga, o sea, yo sinceramente ni sabía que existía el Estado de México y que existía NESA y una vez fui, pero pues pregúntame cuándo, pues, mi mejor amigo, una de mis mejores amigas a la fecha que es de la prepa, pues la conocí y ella vivía en NESA, ¿no? Entonces, Ujú. si con este plan, pues eso no pasaría, o sea, ella estaría en la del Estado de México, calle Nesa o en un CONALEP, y yo seguiría ahí, ¿no? Sí. Porque sí creo que es la más cercana a mi domicilio. Y entonces creo que eso es lo que no me encanta, o sea que creo que justo este tipo de cosas, hacerlo por mera locación geográfica, elimina un poco, al menos no creo que en el resto de las escuelas exista tanta diversidad, pero en la UNAM y en el Poli creo que sí existe cierto grado de diversidad y donde sí te vas a encontrar a gente de muchos lados, de muchos contextos que viene de escuela pública, que viene de escuela privada, que es la tercera vez que lo intentó, y entonces creo que ese es un punto que yo pienso que se perdería y creo que sí es muy importante y que es algo que es lo que a mí no me encanta de cómo se maneja la educación en general, porque en la primaria y la secundaria usualmente pues vas a la que está más cerca, ¿no? Claro. Salvo que luego lo hagan por trabajo y los lleves a la que está más cerca de tu trabajo, ¿no? Pero creo que sí es importante, si se va a hacer de esta forma geográfica, sí buscar la manera en cómo se pueda garantizar esta diversidad, porque es algo que definitivamente se pierde y es algo que a la fecha me parece que sí existe en estas escuelas. Sí, y sobre todo, o sea, si estás hablando de la prepa 5, ¿no? Que está ahí entre Tlalpan y Coyoacán y que tal vez sí tienes como barrios más altos y más bajos en nivel socioeconómico donde puedas sacar alumnos, pues todavía puedes en esa clase, en ciertas locaciones, ¿no? Tener como diversidad, pero las que, justo, ¿no? O sea, la que está en esa, pues no creo que haya Sí, ¿no? mucha diversidad que digamos, ¿no? Entonces, Ujú. eso va a afectar a los estudiantes. Y bueno, también lo que decíamos de la mejora de los planteles, o sea, ¿cuánto presupuesto se ha destinado a meterle a mejor lo que siempre se dice, ¿no? La mejor capacitación para los profesores, para invertirle a las escuelas. Hay este tema también de que leía para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De cómo es que afecta el hecho de tener o sea, cómo no siempre funciona traer a buenos profesores de fuera en este caso hablaba de los barrios de población primordialmente negra y Ujú. que luego les llevan así de que hay grandes profesores blancos, ¿no? Y entonces no funciona, ¿no? Porque son gente de fuera, ¿no? Y los mismos chavillos tienen como resistencia y tal, pero bueno, ahí hablamos de un contexto muy diferente, ¿no? Pero aquí tal vez también vale la pena hablar de eso, ¿no? O sea, de qué tanto están jalando profesores de ahí, de cada uno de los lugares o no, o están atrayendo gente con ofertas laborales relativamente decentes o no, ¿no? Entonces, todos esos temas son temas que me parecen mucho más importantes que Comipems, pero que requieren mucho más trabajo y mucho más presupuesto que el simple borrar un examen, ¿no? Y ese es el problema fundamental, y lo dije al principio, o sea, en este gobierno se pretende eliminar problemas complejísimos que con el mejor de los planes podrían tomar incluso décadas en realmente empezar a dar resultados positivos por decreto y Un firmando un plumazo, ¿no? papelito, ¿no? O sea, es como de, Ahora, firmé que poniéndolo ya en no la hay comipems. Constitución, ahora Sí, que tienen. poniéndolo en la Constitución. O sea, entonces ya firmé que no hay comipems y ya se resolvió la desigualdad educativa. Y no. O sea, hace rato mencionaba el tema del desarrollo de la primera infancia. Por ejemplo, cada nivel educativo tiene un retorno de inversión, porque yo sé que aquí se va a faltar alguno pero la educación no tiene que ver con dinero. Sí tiene que ver con el dinero, porque se necesita dinero para que exista, ¿no? Entonces, el retorno de inversión de la educación, pues es que después la gente, en teoría, pues crece, trabaja y tributa para que puedan pagar la educación de los que ahora están en nivel escolar, ¿no? Ujú. Entonces, el nivel escolar que mayor retorno de inversión tiene es la primera infancia. O sea, y el que menos tiene es la universidad.
Y siempre, aquí lo hacemos totalmente al revés, o sea, aquí queremos tener más y más universidades y un chingo de universidades y que cualquiera que quiera un título lo tenga. Y las primarias ni quien las pele. Las primarias nadie las pela, la infancia. Incluso antes, ¿no? Ajá, la primera infancia es lo que dije, es inexistente. Ajá, o sea, sí. Mientras las personas que no tienen acceso a este tipo de herramientas, no haya educación siquiera, o sea, porque es una realidad que muchas personas que tienen hijos no saben esto, ¿no? O sea, si tú llevas a tu hijo al kinder, todavía hay muchas personas que ven que está haciendo cositas con plastilina y es como, no está aprendiendo nada, ¿no? Y es como de, güey, es que eso es lo que tienen que hacer en el jardín de niños, ¿no? Entonces, forma parte del aprendizaje. Ajá, pero falta también mucha educación a los papás, para que aprendan esto, y esto obviamente requiere que se haga el programa, que se haga un programa de primera infancia muy fuerte que incluye el desarrollo temprano, que incluye alimentación, que incluye eliminar factores de riesgo, porque eso afecta un chingo, o sea, que un niño crezca en ambientes súper estresantes, de violencia, de carencia, afecta un buen. Y entonces, ¿qué pasa? Insisto, o sea, que estos morros llegan a la primaria y están lejísimos ya del nivel de, ya ni siquiera hablemos de alguien de clase alta, o sea, una persona normal, promedio de, no sé, Benito Juárez, ¿no? O sea, entonces, pues desde ahí pues ya estamos mal si queremos creer que alguien que va 17,000 kilómetros atrás a los 6 años, por eliminar un examen, pues ya estamos eliminando esa desigualdad, esa desigualdad, claro. Entonces, es enfocarnos mucho en qué causa esa desigualdad, porque insisto, el Comipems es un objeto inanimado que nos dice algo de cómo están las cosas, ¿no? No es el causante de la desigualdad escolar. Entonces, más deberíamos como aprovechar los datos que teníamos del Comipems, sí, para entender lo poco más que había o menos cómo está eso, porque es una medida meramente populista, o sea, es decirle a alguien que, insisto, yo no discrimino porque yo creo a nivel preparatorio, o sea, alguien de 15 años, que si está, o sea, que si neta estás muy jodido en tu nivel educativo, no es tu culpa, o sea, yo de verdad soy de esa idea, porque tú ves a un niño flojo, bla, 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 que no está haciendo, que no se aplica, pero pues para mí eso es culpa totalmente de todo lo que pasó antes, su crianza, claro. O sea, un morro de 15 años no puede, legalmente no puede hacer nada, o sea, no puede fumar, no puede beber, no puede consentir relaciones sexuales, no puede consentir cosas sobre su cuerpo. Bueno, depende del estado. Bueno, sí, ¿verdad? Ay, pero, entonces no puede consentir, por ejemplo, si te van a operar de algo, tú no puedes firmar, tienen que firmar tus padres o tutores, ¿no? Pero resulta que si el morro va mal en la escuela, pues es tu culpa, 100% tu culpa por huevón, ¿no? Y ese es otro tema que hay que cambiar mucho, o sea, el punitivismo en la educación, o sea, si el niño reprueba, verlo como, oye, necesito apoyarlo, ¿cómo le hago para que mi hijo no esté en este rezago? Pero pues no, o sea, en México el niño reprueba y es como, pues vamos a darle unas pinches nalgadas por flojo, ¿no? Y pues, o sea, tenemos que cambiar muchas cosas en la forma en cómo vemos la educación, en el interés que le damos, o sea, hay países donde los resultados que salieron de Mejor Edu, de eso de 99% de los morros no saben hacer esto que deberían saber hacer, incendiarían el país, o sea, al día o al menos harían que renuncie el secretario de Educación Pública, ¿no? El secretario de Educación Pública, el presidente saldría a decir algo, o sea, aquí lo más que pasó en Pisa, después de la disminución, que insisto, para mi gusto no fue como peor, sí, o sea, fue... AMLO, o sea, aún así AMLO, que fue lo único que dijo, no, es que es una prueba neoliberal. Sí, ya iban a quitar PISA también, o sea, estuvieron a punto porque había que pagar PISA y estuvieron a punto de no pagar para hacer el examen. Pues muy interesante esta plática, este debate. Sin duda queda claro que es un problema súper complejo. Así nada más para aterrizar, para resumir, ¿tú dirías que la desaparición de Comipems hace más daño o ayuda más? Hace más daño, porque no está solucionando absolutamente nada, pero está haciendo que dejemos de enfocarnos en el problema. O sea, gente que igual y pensaba que era un problema, ahora dice, no, pues creo que ya se va a solucionar, ¿no? Entonces, creo que no ayuda en absolutamente nada y hace más daño. Y puede traer aparte otro tipo de externalidades, por ejemplo, lo de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Que no le llamaría así, pero si de repente los de la prepa de la UNAM ya es por situación geográfica, pues no manches, o sea, toda la gente que va cerca de prepas de la UNAM va a hacer su agosto vendiendo los comprobantes de domicilio, ¿no? Entonces, exactamente, sí.
Sí, claro que sí vive aquí, ¿cómo no? Aquí Ajá. pues sí, una situación súper complicada, Vero, y pues bueno, seguro vamos a seguir hablando de este tema y de otros, muchos. Espero que sigamos aquí. La idea es estar trayendo a gente diferente cada semana, pero pues sí que vuelvan, obviamente. Entonces la invitación queda abierta para que vuelvas cuando tú quieras. ¿Y algo más antes de terminar? ¿Qué quieres para cerrar este tema o ya está todo? Pues creo que ya dijimos todo, pero sí, para cerrar solo creo que es eso. O sea, el principal problema de educación, y siempre lo voy a decir, es que como país nos vale 17 hectáreas. Entonces, mientras no sea algo que esté en la conversación pública, mientras no sea algo que realmente nos mueva más allá de tirarle caca al gobierno en turno, pues va a seguir igual, ¿no? Ujú. Entonces, mientras lo sigamos viendo de forma transaccional y mientras mi niño ya tenga su certificado de primaria pero tenga nivel de segundo o secundaria, pues va a seguir igual. Entonces, no podemos seguirnos quejando de la desigualdad educativa si como sociedad no nos interesa en lo absoluto el nivel educativo y todo lo que pasa alrededor de la educación, porque es un tema que hay que admitirlo, entre las prioridades de México debe estar como en el top 20, ¿no? Sí. Cuando debería ser un top 3, sin duda alguna. Sí, va de la mano con muchos otros temas que tenemos aquí, que hasta podemos enlazarlo con la inseguridad, Totalmente. con lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Vero. Nos estamos viendo por acá, espero pronto. Y pues, gracias a todos los que vieron esto, que es un poquito largo, pero espero que haya resultado interesante. Déjenos en los comentarios qué opinaron. Vero, gracias. Muchas gracias, Juanjo. Nos vemos.